Muy buenas y bienvenidos a Masos de Carisma. En el vídeo de hoy se me ha ocurrido hacerlo en base a el vídeo anterior que hice sobre Dungeons and Dragons versus Pathfinder. Tratamos un tema que fue la inspiración, que es una cosa que a mí no me terminaba de convencer. Y habéis dejado muchos comentarios, hemos estado charlando de bastantes temas, sobre todo en esta parte, ¿no? Que es un poco así que... está bien, está mal, pues no sé. Entonces voy a aprovechar el vídeo para hablar de cómo rolear un personaje. En los juegos de rol, básicamente, lo que define a un personaje, físicamente y mentalmente, son sus características, que normalmente son fuerza, destreza, constitución, sabiduría, inteligencia y carisma. Cada una de ellas tiene una puntuación más elevada o inferior, y en base a eso, pues digamos que tu personaje o es más corpulento, o es más carismático, es más guapo, es más tonto... No, pues lo que cada característica significa. Y en base a eso, el jugador tiene que saber rolear. Es decir, si tú llevas un semi-orco con poca inteligencia, pues es tonto. En el sentido de que no va a poder saber hacer ciertas cosas o va a poder unir ciertas cosas mentales para resolver enigmas o puzzles. Pero en cambio va a ser una fuerza bruta y lo que quiere es destrozarlo. Por ejemplo. También entra dentro de digamos, forma de rolear un personaje, su historia, su background, su historia, ¿no? Que eso cada jugador, pues, lo escribe toda la vida, cada uno ha decidido como su personaje, pues a lo mejor sabiendo un poco la aventura que va a vivir, que el director de juego, el Dungeon Master, le dice, oye, mira, esta aventura va a tener lugar en un paisaje, en una zona, una cordillera nevada, con, yo qué sé, cerca de donde hay tribus nórdicas o algo así. Entonces, pues el jugador crea una historia un poco que tenga que ver, ¿no? Y con unos puntos que el director de juego pues, puede utilizar ese trasfondo para utilizar la aventura para que el personaje, el jugador, se sienta también inmerso en la historia, ¿no? Cuando ciertas cosas de su pasado, pues yo qué sé, si tiene un archienemigo en un pasado o se le murió un hermano, por ejemplo, pues que reviva, que vaya a encontrar a una persona que está en problemas porque su hermano la han secuestrado, entonces ahí se crea cierto vínculo, ¿no? Entonces, eso sí que esa historia, esos momentos ayudan a rolear el personaje. Luego está el trasfondo como tal, que es algo que no me acuerdo si en la tercera edición estaba, pero sé que ahora en quinta sí, y en Pathfinder también están los trasfondos, que en cada campaña hay unos generales, y en cada campaña pues tiene uno, pues eso, referido a la campaña, el tema. Esto ayuda a dar ciertos puntos a tu personaje, ya si es un mercenario que vivió, yo que sé, o que fue criado por ladrones o algo así. Esto también ayuda a rolear, ¿vale? Pero eso yo creo que es una cosa normal, el jugador rolea el personaje como quiere. La inspiración, básicamente, como más o menos me habéis indicado y me habéis dicho, pues es una cosa que el director de juego da una vez, solo puedes tener uno de inspiración, y es si tú sabes rolear tu personaje en el sentido de si sus debilidades, si por ejemplo tiene miedo a los gatos, pues si ve un gato a lo mejor que se sienta, se asusta, o que a lo mejor es muy habladora, pues al final es muy habladora, ¿no? Pero esos son rasgos como muy pequeños. Yo no estoy muy a favor de la inspiración, pero en cambio, que puedes decir, oh, es que eres un poco bipolar, ¿no? No tiene sentido. Están los puntos de héroe, que a mí me gustan. Entonces a lo mejor la inspiración sería una equivalente a puntos de héroe, que está muy bien, que es cuando un personaje lleva a cabo algo que tiene que ver con su personaje. Me explico. Y creo que puse un poco estos ejemplos. Si un paladín decide sacrificarse, detener a una horda de muertos vivientes y así sufrir daño o lo que sea mientras sus compañeros intentan huir escaleras arriba en una torre, pues eso es como, coño, es que estás siendo un paladín, estás ayudando a tus compañeros y encima estás luchando contra muertos vivientes, es que eso es muy heroico, O de repente que un mago lanza un conjuro y saca un crítico justo en el momento más inoportuno, tal, pues eso, cuando son realmente hazañas heroicas, pues le das un punto de héroe, porque es algo que ha pasado y que ha ocurrido y que tu personaje ha revelado. En ese caso, a mí sí que me gusta
dar estas bonificaciones. Entonces, no sé, a lo mejor es un tema un poco peliagudo y que yo a lo mejor me pasé un poco de listo hablando de inspiración. Pero bueno, quiero aprovechar también para hablar de otro concepto que existe para rolear. Y esto es una cosa que trae opiniones de ambos bandos. Y son los alineamientos. ¿Qué son los alineamientos? Hay 9. Y básicamente es, si ponemos 2 ejes, en un lado tendríamos el eje del bien y el mal, y en otro la ley y el caos, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí puedes tener varias combinaciones, ¿no? Puede ser bueno legal, neutral legal, maligno legal, hay 9 en total. Y se supone que cada una de ellas, pues digamos, tiene que ver con tu personaje. Un legal bueno, un paladín tiene que ser legal bueno. ¿Por qué? Porque es bondad, lucha contra la maldad y tiene que ser legal bueno, que es básicamente lo perfecto. Luego está, por ejemplo, el legal maligno, que sería un diablo, un tirano, ¿no? Pues eso sí sería un legal maligno. Pero claro, aquí entramos en... Los alineamientos a lo mejor son como muy... constriñen mucho al personaje. ¿Tiene que ser siempre así? ¿No hay momentos en los que, no que sé, en Paladins, si por ejemplo se tiene que aliar por un casual con un vampiro para luchar contra un mal mayor? ¿En qué entra eso? ¿Eso cómo sería? Está un poco en contra de su alineamiento. Entonces aquí es donde entra, y a lo mejor algunos me pegáis, yo no soy muy fan de alineamientos e intento no usarlos. Es algo un poco de lógica. Si tú estás haciendo algo malo, si tú eres un paladín, entras en una aldea y quieres matar a toda la gente, pues tal vez no tienes que hacerlo. O a lo mejor torturar a un enemigo, no. Pero oye, matar al enemigo si después de mucho tiempo, digamos que has sido un dictador y lo único que consigues, un tirano más bien, y lo único que consigues al final en una pelea a muerte es, pues le vas a matar y no consigues de ninguna forma, yo qué sé, pararle, frenarle o esposarle, pues mira. Yo generalmente los alineamientos no los llevo, de hecho, intento, y es una cosa que está en una regla alternativa que es Pathfinder, que es básicamente quitar los alineamientos. Hay unas opciones de cómo hacerlo. Básicamente todo lo bueno es radiante, energía radiante, todo lo malo es energía pues oscura, no me acuerdo muy bien cómo es, pero básicamente hay ciertos cambios. No sé vosotros qué hacéis, pero yo es lo que digo, a mí no me gusta tal, es decir, yo por ejemplo en la partida de Carrion Crown, de Corona de Carroña que llevo, uno de los personajes es una niña bruja y es un poco maligna. Al final es una bruja y encima ella tiene, no tiene su familiar, entre comillas, es una muñeca hecha con los huesos de sus padres. Pues bueno, pues es un poquito creepy. Y básicamente ella es mala y hace cosas con los muertos y es mala. No es mala de voy a mataros a todos, pero es mala. Y al final, otro de los personajes es un paladín. Pues ha habido muchos conflictos. Y además, si vosotros habéis jugado Corona Carroña, lo sabéis, hay conflictos que pueden entrar si llevamos el tema de alineamiento muy, muy fijo. Yo considero, así un poco para no explayarme, a grandes rasgos, que creo que el roleo del personaje tiene que basarse así en las características. Eso sí que creo que es algo bastante lógico. Es decir, las características de personaje básicamente es lo que te define, lo que define tu personaje, eso sí lo tienes que hacer. Pero todo lo demás es una cosa que el jugador tiene que hacer. El jugador poco a poco va a ir evolucionando con el personaje. Entonces el personaje puede ir cambiando. Que me diréis algunos, bueno, pero los alineamientos pueden ir cambiando. Sí, pero es que ni todo es blanco ni todo es negro. Ni la persona más mala a veces hace cosas buenas, las buenas a veces hacen cosas malas. No sé si habéis jugado al Diablo 3, al final, creo que es el Diablo 3. Al final los ángeles y todo eso, al final te enfrentas a ángeles. Joder, pues los ángeles, al final lo más... De hecho hay una trilogía que yo me leí de novela juvenil, así un poco yéndome por las ramas, que se llama... ¿cómo se llama? El Señor del Tiempo, creo que se llamaba así. Y al final trataba sobre la ley y el caos. Y la ley, pura ley, al final es más maligna que cualquier otra cosa, porque al final todo está establecido con un orden y todo aquello que se salga un poco del orden ya está fuera. Por eso digo que está todos como un poco así en el aire. Y yo recomiendo, mi recomendación, si sois directores de juego, es que dejéis a los jugadores libre albedrío un poco, dentro de unos cánones. Y si sois jugadores, impregnaros bien de las características de vuestro personaje, que una
una penalización, algo malo en tu característica, en una ficha, no es malo como tal, es un componente para rolear. No penséis que tenéis que ser lo mejor en todo, porque al final lo mejor en todo aburre. Siempre es bueno tener a alguien que es un poco más tonto, o alguien que es menos carismático porque a lo mejor tiene una cicatriz en la cara, o alguien que es enclenque, un hechicero que es muy enclenque, que a lo mejor no tiene prácticamente músculo, pero toda su mente y su inteligencia es tan bestial que puede destruirlo todo solo con mirar. Yo qué sé, rolear, que es lo importante. Y bueno, no sé al final cómo ha quedado este vídeo, porque creo que me he ido un poco por las ramas, pero bueno, que he intentado daros un poco la idea y lo que yo pienso de ello, y me dejáis los comentarios aquí, de lo que pensáis, y nada, ya hablamos. Adiós.